Muy buenas tardes. El día de hoy estaremos viendo algunos ejercicios de vectores y de movimiento rectilíneo uniforme. Esto se ve en la materia de física mecánica y este trabajo fue desarrollado por Faber Andrés Gómez Sanabria, quien les habla, y mi compañero Gerson Andrés Bayona Martínez. Pertenecemos a la UPTC y estamos estudiando tecnología en electricidad industrial. Entonces tenemos los siguientes ejercicios. Nuestro ejercicio 1 nos dice, dadas las magnitudes y direcciones, todas con respecto al eje X positivo y en sentido antihorario, de los vectores A, B, C y D, escribir los vectores en componentes rectangulares, términos de los vectores unitarios I y J, y hallar la resultante, que es la suma de los vectores. Nos dan los siguientes datos. El vector A una magnitud 10, dirección de 45 grados. Vector B magnitud 20, dirección de 135 grados del eje X positivo en sentido antihorario. El C magnitud de 10, dirección de 245 grados y el D una magnitud de 15 y su dirección de 315 grados. Lo primero que hicimos fue graficar los vectores de la siguiente manera. Entonces nuestro vector A nos dicen que 45 grados respecto a su eje X. El vector B nos dice 135 grados. Pero aquí hay o sea, para completar los 180 nos quedaron 45 grados respecto al eje X. En el vector C nos dice que 245 grados, hay 245 grados del eje X positivo hasta nuestro vector C. Pero entre el eje negativo y el vector C obtenemos 65 grados. Para nuestro vector D nos dicen que una dirección de 315 grados. De nuestro eje positivo de manera antihoraria hasta el vector D hay 315 grados. Pero del eje positivo al vector D de manera horaria hay 45 grados. Eso fue lo que graficamos en esta figura. Entonces nos piden las componentes rectangulares. Cada uno de nuestros vectores tiene una componente rectangular en X, acá el A, y en Y. El A, el B igual, en X, en Y, y el C y el D de igual manera. Entonces para nuestro vector A, obtenemos una componente en X que es su magnitud por el coseno de su ángulo de 45 grados. Y en Y es su magnitud por el seno de 45. Sabemos que la magnitud de nuestro vector A es 10, por lo tanto nos queda 10 por el coseno de 45 en Y más 10 por el seno de 45 en J. Obtenemos sus componentes rectangulares escritas en el vector unitario de 7,07 en Y más 7,07 en J. Para nuestro vector B es de la misma manera. Tenemos una componente en menos bx, porque nuestro vector refleja su componente en x sobre el eje negativo, x negativo, por esa razón es menos bx, y en y si está positivo, más by. La magnitud de nuestro vector b es 20, queda menos 20 por el coseno de 45, más 20 por el seno de 45. Y obtenemos el vector b menos 14,14 en y más 14,14 en j. Nuestro vector c está sobre el eje x negativo y sobre el eje y negativo. Por lo tanto, queda
menos su componente en X menos su componente en Y. Su magnitud es de 10, entonces queda menos 10 por el coseno de 65 grados menos 10 por el seno de 65 grados. Obtenemos sus componentes rectangulares equivalentes a menos 4,22 en Y menos 9,06 en J. Por último, nuestro vector D tiene componente en X positiva, pero en Y su componente ya es negativa, su dirección es negativa. Por eso nos queda su componente negativa. La magnitud de nuestro vector D es 15. Entonces, en X nos queda 15 por el coseno de 45 grados. Y en Y nos queda menos 15 por el seno de 45 grados J. Y el vector D nos quedaría de la siguiente manera: 10,60 en Y menos 10,60 en J. Nos piden también su resultante, que es la suma del vector A más B más B más C más el vector D. Entonces aquí tenemos nuestras componentes de cada vector. Lo que hacemos es sumar sus componentes en Y y sus componentes J. Entonces sería 7,07 en Y menos 14,14 Y menos 4,22 Y más 10,60 Y. Obtenemos una resultante de menos 0,69 en Y. Para J nos queda 7,07 en J más 14,14 en J menos 9,06 J menos 10,60 J para una resultante de 1,55 en J. Entonces la resultante de nuestros vectores es menos 0,69 en Y más 1,55 en J. Y también hicimos el grafiquito de nuestro vector resultante. Ese sería el desarrollo de nuestro primer ejercicio.